Venga. Buenas tardes a los que estáis. Mi nombre es Sergio García, soy el responsable técnico y de especificación de Master Building Solutions y os voy a comentar un poco las posibilidades que tenemos con nuestros productos a nivel de impermeabilización de cubiertas, ¿vale? Bueno, ya veis que la hora era las 6:30 de empiece, vamos con un poquito de retraso, con lo cual también vamos a intentar que la cosa se haga más dinámica. Bueno, algunos nos conoceréis con otros nombres. La empresa Master Building Solutions se crea en el año 9, en 1909, y ha pasado por diferentes manos a lo largo de sus 110 años de historia. Los nombres más conocidos, igual algunos de vosotros conocéis a Vetor, Degusa o BAS, que sería el nombre más conocido por los que hemos pasado, ¿no? En el 2020, BAS vende la rama de materiales de construcción a un grupo de inversión, MBCC Group, y Master Building Solutions queda dentro de este grupo, siendo absorbido, y bueno, simplemente lo demás sigue siendo todo igual: número de fábricas, trabajadores, presencia a nivel mundial y número de ventas, ¿vale? Con lo cual, nos denominamos o nos pasamos a denominar Master Building Solution, como podéis ver en la transparencia. ¿Qué tenemos? Tenemos soluciones para la construcción, tanto a nivel comercial como industrial, la obra civil y la infraestructura, el residencial, base a diferentes sistemas y productos. Productos, por ejemplo, para pavimentos, productos para cubiertas, como es lo que vamos a hablar hoy, sellantes, adhesivos, refuerzo estructural, morteros de reparación y nivelación, bueno, una serie de soluciones interesantes, ¿no?, en el mundo de la construcción. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos a través de aplicadores homologados que están dentro de la asociación DIR y almacenes homologados que están dentro de la asociación @MB. Esto es, un aplicador homologado puede vender el material y otro que no lo sea también, lógicamente. Cierto es que el distribuidor homologado va a tener los productos normales de rotación y un stock mucho mayor que el que pueda tener un aplicador local, ¿no? un distribuidor local. Los aplicadores homologados dentro de la asociación lo que pueden emitir son certificados de cobertura conjunta junto con nosotros como fabricantes de la materia prima, dando unas garantías tanto de material como de aplicación durante X años. También vendemos, evidentemente, aplicadores que no están dentro de la línea de la asociación DIR, pero en este caso las garantías se tendrán que dar de manera diferenciada aplicador-fabricante. No certificamos nosotros a los aplicadores, sino lo hace un organismo externo, que es Bureau Veritas. Nosotros les auditamos simplemente en el examen y el propio aplicador se certifica del sistema que quiere, de pavimentos, de impermeabilización, de refuerzo estructural, de lo que quiera, ¿vale? Dentro de la página de la asociación DIR podéis ver los aplicadores homologados. En Cantabria no tenemos un distribuidor homologado como tal, los tenemos sí en Asturias y en el País Vasco y en Burgos, y lo mismo pasa con los aplicadores. Aquí a Cantabria viene mucho de Asturias, Vizcaya e incluso de Galicia. Departamento técnico al que pertenezco, yo estoy en la zona norte, desde Navarra hasta Galicia, pasando por el norte de Castilla y León, y bueno, al final se trata de dar soporte antes, durante y después de la ejecución de un proyecto, durante las fases de ejecución de la obra y después viendo posibles patologías o incidencias de nuestras soluciones. Emitimos informes, nos hacen consultas y las respondemos, asistimos a jornadas técnicas y evidentemente hacemos también asistencia a obra a nivel también inclusive de ensayos. Ayer mismo estaba en Pamplona haciendo ensayos de corrosión de armaduras en un depósito, pero lo mismo estamos haciendo ensayos de conductividad en pavimentos que de tracción o adherencia, por ejemplo, en soportes, de hormigón o de otra naturaleza o índole. Bien, hoy vamos a hablar de impermeabilización, impermeabilización sobre todo en cubiertas. Hay dos maneras de llevar a cabo una impermeabilización, con sistemas tradicionales o sistemas de láminas preformadas, prefabricadas, y mediante sistemas de impermeabilización líquida. Como bien dice aquí, una membrana a base de productos líquidos o de consistencia pastosa, que sería el sistema que trabajamos nosotros, que quedan totalmente adheridas a la superficie y una vez endurecidas otorgan impermeabilidad, ¿vale? Los sistemas tradicionales ya sabéis que son la superposición de láminas estancas y continuas a modo de piel secundaria y de manera general no van adheridas al soporte, a no ser que introduzcan sistemas de fijación mecánica
que pueden dar también problemas a la hora de la estanquidad, ¿no? Ejemplos de membranas de impermeabilización líquida: las membranas cementosas, los cauchos acrílicos, poliuretanos acrílicos, poliureas, etc. En el caso de los prefabricados, las telas asfálticas, las láminas de PVC y nuevamente etc. Ventajas y desventajas. Hombre, ni lo nuestro es lo mejor, ni digamos, el sistema tradicional es lo peor. Hay ventajas en los sistemas tradicionales y ventajas que vienen a destacarse en este caso con los sistemas de impermeabilización líquida. Por comentar, los sistemas de impermeabilización prefabricado tienen un espesor que viene controlado evidentemente por fábrica, con lo cual hay una capa continua en toda la superficie, buen rendimiento en puesta en obra. Como puntos también a destacar son la necesidad de un soporte de calidad, se pueden implementar en cualquier tipo de soporte, y tiene una puesta en servicio inmediata. Ventajas de los sistemas de impermeabilización líquida: fácil y rápida resolución de puntos singulares, normalmente porque se aplican sobre la superficie, ya veremos, por proyección o de manera manual, totalmente adherido, como decíamos, a la superficie del soporte, sea el hormigón o no. Ya veremos que tenemos diferentes imprimaciones para tratar diferentes soportes. Fácil localización del fallo: si hay un fallo en un punto, ese fallo se puede reparar. Mientras que en un sistema, ya entramos dentro de las desventajas, en un sistema prefabricado el fallo puede ser general, puesto que el agua circula en la interfase entre el soporte y la lámina. Y bueno, si como desventaja los sistemas de impermeabilización líquida, pues bueno, tienen que tener soportes de calidad, con lo cual a veces hay que hacer una regularización del soporte, un tratamiento del soporte para abrir el poro y que el material líquido penetre dentro de esos poros, y no solamente tengamos un sistema químico de anclaje, sino también mecánico. Y bueno, otra de las desventajas, si acaso, es la puesta en servicio que requiere de endurecimiento de la resina. Cuando trabajamos con productos por proyección, el endurecimiento puede ser en 10 segundos, 20 segundos, pero en sistemas manuales el tiempo puede ir un poco más allá. Hay que protegerlos también, evidentemente, de la lluvia. O sea, un día de lluvia no podremos aplicar sistemas de impermeabilización líquida y, pues bueno, este tipo de aplicaciones se da más desde primavera hasta otoño, por las condiciones atmosféricas de aquí del norte, ¿no? Desventajas de los sistemas de impermeabilización prefabricado: lo que decíamos antes de los fallos globales en la medida que tengamos un fallo puntual. La resolución de los puntos singulares requiere de la elaboración de diferentes diseños, ¿no?, para acometerlos, mientras que con nuestros sistemas, en las fotos los veis, podemos recubrir sumideros, anclajes, cualquier tipo de elemento que tengamos en la cubierta de nuestra fachada, de nuestro tejado o de nuestra industria, ¿no? Veis un poco el caso. Detalles, pues ya ves, ¿no? Aquí tenemos una cubierta en la parte izquierda de la foto, llena de cables, llena de sistemas de fijación, sumideros, con un sistema de impermeabilización líquida. Lo que cubrimos es todo el soporte, previamente imprimado, por proyección en este caso, puesto que parece ser que hay una superficie relevante, ¿vale? Anclajes, cubiertas inclinadas, chimeneas, en el caso de que posiblemente tengamos una tela asfáltica por debajo, para que pueda evaporar el agua que pueda quedar en la interfase. Tenemos posibilidad, como os digo, de resolver estos puntos de manera sencilla. Vale, ¿cómo acometemos la impermeabilización de una cubierta? Con membranas cementosas o membranas poliméricas. En cuanto a las membranas cementosas, trabajaremos con espesores de 2 a 5 milímetros. Aquí hablo del tema de agua potable y no potable. Evidentemente, si trabajaríamos, por ejemplo, con elementos de contención, no cubiertas, son económicas y sencillas de aplicar. Tolerantes, evidentemente, con la humedad del soporte, puesto que requieren agua para que entren en la fase de fraguado. Y dentro de las cementosas también tenemos membranas que son elásticas y deformables. Ahora comentaremos los dos conceptos. Las poliméricas, como decíamos, los epoxis, poliuretanos, sobre todo me iría los poliuretanos y las poliureas, se aplican normalmente espesores de 1 a 3 milímetros, ya es suficiente. Tienen mayores prestaciones que las cementosas, no solamente a nivel mecánico, sino también evidentemente químico, y necesitan imprimaciones específicas para que se pueda tratar sobre los diferentes soportes. Más sensibles a las condiciones ambientales. Ya hemos dicho que la humedad es un problema y la lluvia a la hora de aplicar, ¿no? Hay que tener un soporte saneado y con índices de humedad inferiores al 4% para que ese agua no ataque o reaccione con la resina. Bueno, pues con las membranas cementosas, a nivel de elementos de contención, podemos tratar depósitos, agua potable o no, presas, canales, galerías, tuberías. Bueno, cuando tengamos agresión química, podemos tratar con las resinas poliméricas cualquier tipo de instalación que podáis ver ahí,
estaciones de biogás, setups, EDARs, lo que sea. Y a nivel de cubiertas, pues bueno, con las cementosas no pretendamos hacer cubiertas de 5.000 metros, pues porque, entre otras cosas, no es viable desde el punto de vista técnico, y la capacidad de puenteo de fisuras no es la misma, evidentemente, que tiene una resina polimérica. Por lo tanto, trabajaremos con superficies de 50, 100 metros como mucho. En el caso de cubiertas ya de mayor índole, podemos trabajar con sistemas manuales o, sobre todo, proyectados, que nos permiten dar mayores rendimientos y, sobre todo, absorber mayores movimientos de la propia estructura. Vale, aquí vemos una imagen de una cubierta impermeabilizada. Bueno, vamos a hablar un poco de esa impermeabilización de la cubierta, de una terraza, de un balcón, que nos podemos encontrar en cualquier tipo de edificación residencial, por ejemplo, ¿vale? Criterios de selección de las membranas líquidas, ¿qué se le deben de pedir, no? Hombre, aquí vemos 7 puntos, perdón. Antes era 8 y le he quitado 1, por eso os he dicho 8. Sí es cierto que le tenemos que pedir que sea impermeable bajo presión de agua, si en el caso que tengamos un elemento de contención. Resistencia química o mecánica también, dependiendo un poco de lo que se busque. Pero en el tema de cubiertas, sobre todo lo que tenemos que buscar es la capacidad de puenteo de fisuras y la elongación, la capacidad de movimiento. Adherencia, lógicamente, puesto que tenemos que tener, o se le suele pedir al soporte que tenga una tracción mínima de entre 1 y 1,5 Nm², y sobre todo que no permitan condensaciones, por lo tanto que sean permeables a los gases que puedan producirse dentro de, digamos, la interfase, en el soporte hacia el exterior, ¿no? ¿Para qué? Para que no se ampollen, no se generen desuniones en el soporte, como os decía, porque es una piel totalmente adherida. Y sobre todo, evidentemente, le pedimos durabilidad. Hablaremos de durabilidad, puesto que es uno de los criterios a tener en cuenta, y veremos que muchos de los sistemas de cubiertas, pues estamos hablando de vidas útiles de 25 años tranquilamente, ¿no? Bueno. Aquí te hablo un poco del concepto de elasticidad y puenteo de fisuras. O sea, al final, a una membrana le tenemos que pedir que sea elástica, que tenga capacidad de elongación, pero una membrana de impermeabilización polimérica o cementosa no solamente se mueve en el plano horizontal, sino que lo puede hacer en diferentes direcciones, puesto que los movimientos de la cubierta lo pueden provocar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa capacidad tanto de deformación a nivel estático y dinámico, o por lo tanto puenteo de fisuras. El puenteo de fisuras queda recogido dentro de la norma 1504-2, que es un poco lo que articula todos los productos que nosotros manejamos, pero sí que es cierto que hay dos tipos de fisuras, las fisuras estáticas y dinámicas, y nos dice un poco los anchos máximos admisibles o por lo tanto puenteables por nuestros sistemas. En el caso de las fisuras estáticas hablamos de A15, un poco sería la máxima clasificación, 2,5 milímetros, y en el caso de fisuras dinámicas te clasifica en función de ciclos y frecuencias al movimiento desde 0,1 a 0,5. Evidentemente los puenteos de fisuras en las cementosas andaremos en A3 a 4 y ciclos bajos entre B2 y B3, no así en el caso de las poliméricas, que podremos ir prácticamente a los máximos estándares de uso, ¿no? Aquí A5 y B4.2. Bueno, la mayoría de las fisuras en cubiertas las tenemos que considerar dinámicas. ¿Cómo impermeabilizamos cubiertas, terrazas y balcones? Pues bueno, muy sencillo, mediante membranas cementosas, como os decía, membranas poliméricas monocomponentes y bicomponentes. A medida que aumentamos en los componentes, evidentemente a medida que nos vamos hacia la derecha, en mi caso, hacia vuestra derecha también, aumentamos las prestaciones de esa impermeabilización, ¿vale? En el caso de las cocementosas, impermeabilizaremos terrazas, balcones y pequeñas cubiertas. Las monocomponentes podemos impermeabilizar terrazas, balcones y cubiertas con acabado coloreado transparente. Ahora veremos algunos ejemplos cercanos. Cubiertas grandes con resinas poliméricas, monocomponentes y bicomponentes, sobre todo bicomponentes. Vale, en las cementosas, bueno, ¿qué hay que hacer? Normalmente cuando trabajamos con membranas cementosas son membranas que tienen que ser, digamos, cubiertas por baldosa, por ejemplo, con lo cual no pueden quedar vistas por el desgaste, evidentemente, a la abrasión y al rozamiento que puedan tener. Lo normal es trabajar sobre el soporte, regularizarlo, para dar una capa continua de una membrana, como veis aquí, que es el Master Seal 6100FX. No os quedéis con los nombres, pero sí que es cierto que es un producto que podéis ver luego en el stand,
que tiene bastante recorrido, es muy versátil, muy monocomponente, nos permite hacer muchas soluciones, no solamente en cubiertas, sino en depósitos de agua potable, presas, lo que veíamos antes, ¿no? La llamamos la membrana multiusos cementosa, ¿vale? Y lo que finalmente se suele hacer aquí es, pues bueno, previamente pues aliviar las medias cañas, sellarlas juntas con masillas de poliuretano, los Masterseal NP474, etc. Las juntas de dilatación hay que respetarlas, como en cualquier otro sistema que tenemos de membranas líquidas. Y finalmente, una vez que hemos colocado la membrana, lo que trabajaremos será con el cemento cola. Tenemos una gran gama de cementos cola, y finalmente los rejunteos de la baldosa que coloquemos en superficie, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? Es decir, no me sale aquí, ahora. Bueno, permite solar con morteros cementosos deformables. Se suele armar con malla de fibra de vidrio en aquellas fisuras que sean o consideremos que son comprometidas, por ejemplo, en elementos como las medias cañas o encuentros entre cubiertas, o algún elemento constructivo puntual que veamos que puede dar problemas. Sí que es cierto que si a un producto elástico le metemos una malla de vidrio, pues lo rigidificamos un poco. Bueno, sería un poco ver el compromiso a la hora de hacerlo, y os lo asesoraríamos, no es habitual. Se puede hacer, sí, pero no es habitual. Y bueno, lo que os decía, lo trabajamos en cubiertas digamos de menos de 50 metros, 100 metros. Como veis, el Masterseal y el 1100 FX te da la capacidad de puentear fisuras a 4, es decir, 1,25 en estático y 0,15 en dinámico. Como os decía, es multiuso, puesto que es apto para agua potable, tiene un rápido endurecimiento, lo podemos solar a las 4 8 horas, trabaja tanto a presión directa como indirecta. Podríamos hacer una impermeabilización, por ejemplo, de una piscina, tranquilamente, y luego meter gresite encima. Nos da mucho juego este sistema, ¿vale? Bueno, y luego lo que serían las impermeabilizaciones de cubiertas con membranas líquidas, pues bueno, aquí tenemos lo que serían los polímeros acrílicos y las resinas reactivas. Los polímeros acrílicos no hay reacción química, simplemente hay un proceso de coagulación del polímero, y en las resinas reactivas, evidentemente, pues sí que hay una reacción química, bien con la humedad ambiental o bien entre una resina y un catalizador, un endurecedor en los bicomponentes, y evidentemente mayores prestaciones, como os vengo diciendo, ¿no? Conoceréis los cauchos acrílicos. Nosotros no tenemos cauchos acrílicos, pero sí tenemos poliuretanos acrílicos, lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en piscinas tradicionales y en cubiertas. Producto económico, digamos, las prestaciones evidentemente son limitadas, y, como os decía, simplemente hay un secado, una evaporación de ese agua del producto, y se forma un film como capa perfectamente adherida en superficie. Ya veis que, bueno, la capa que dejamos es ni 1 milímetro. Bueno, al final, aquí veis un poco lo que sería la forma de ejecutar siempre con sistemas. Hablamos de productos, pero realmente son diferentes productos que constituyen un sistema. Y en este caso, pues bueno, como veíamos antes, también regularizamos el soporte, tratamos los puntos singulares y aplicamos el producto. Al final veis un poco los consumos. Bueno, al final se aplican capas muy finas. Es un producto que tiene ciertas limitaciones. Por lo tanto, no se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de los poliuretanos acrílicos, no se puede utilizar bajo agua, porque reemulsiona el producto, y con humedad relativa pues superior al 80% tampoco. No podemos utilizarlo tampoco en cubiertas con pendientes inferiores al 2%, precisamente por la posibilidad de estanquidad, de que se formen charcos, y que el producto al final tenga ese acabado tan desagradable, y sobre todo pierda continuidad, pierda estanquidad, que es lo que buscamos. Bueno, se pueden utilizar, de hecho se utilizan, están ahí, son materiales, yo creo que muy de almacén, muy de do yourself, que lo cojas y te impermeabilices tu cubierta. Es un poco, no, aquí el aplicador no entra mucho en detalle, ¿no? Porque no hay mucho que hacer, simplemente aplicarlo con rodillo, como veis aquí, o por proyección con un airless, ¿no? En el caso nuestro, además, los poliuretanos acrílicos pueden ser también solados, como veíamos en las membranas cementosas de antes, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, no se pueden utilizar cuando las pendientes sean inferiores al 2%. Bueno, es un poliuretano, con lo cual tenemos una elongación o elasticidad del 400%, nos permite, fijaros,
puentear fisuras en su máxima categoría a nivel dinámico, estático, y en dinámico pues es como un cementoso, a pesar de tener mucha elongación longitudinal, no lo hace o no se comporta igual en todos los planos. Bueno, este viene a ser un poco es nuevo producto, es digamos el producto que viene a cubrir las carencias que tenía el previo, que es el 626, 616 era el poliuretano acrílico que veíamos, pues bueno, este en base agua, y como veis ahí, pues apto para cubiertas inclusive planas, con lo cual no reemulsiona como lo podría hacer el anterior. Veis aquí que ya hablaremos en términos de eficiencia energética, pues bueno, tiene certificación Cool Roof, si conocéis la certificación Cool Roof, en el RAL 9010, el color blanco, con una reflectancia de la luz solar del 88,5, lo comentaremos ahora, y tras envejecimiento, además que este dato no se suele dar en la gran mayoría de los fabricantes, más del 70%, 71,5%, con lo cual pues, esto incide mucho en el ahorro energético, sobre todo en época estival, en periodo de calor, ¿no? Vale, nuevamente también se puede recubrir con cerámica, como el sistema 616, el poliuretano acrílico que veíamos. No descuelga, o sea, a nivel de aplicarlo en vertical para mochetas que podamos tener en la cubierta, pues se comporta mejor que el sistema anterior, ¿no? Bueno, aquí ya estamos hablando de cubiertas monocomponentes, pero con resinas reactivas, hay una reacción química, ¿vale? Aquí vemos el soporte en gris, la imprimación que tiene el concepto de MasterSeal P, la membrana siempre la denominaremos MasterSeal M, y aquí tendremos dos versiones. Cuando hay una reacción química se utilizan productos que en base anillo bencénico, o sea, anillo aromático, con lo cual tienden a amarillear, tienden a perder propiedades en algunos casos y en otros simplemente un cambio de color, porque hay una relación con los rayos ultravioleta, y las alifáticas de cadena lineal, no amarillean con los rayos ultravioleta, no necesitan por lo tanto a veces que se sellen, directamente ellas pueden quedar expuestas a la acción de los rayos ultravioletas. Y las capas de sellado, en el caso de que se utilicen, se denominan como MasterSeal TC. Esto es lo que viene a ser, por lo tanto, un sistema roof, un sistema MasterSeal roof, ¿vale? Bueno, en el caso de protección con grava, tierras y suelo, pues no se aplica evidentemente ese sellado, y bueno, en el caso de que tengamos cubiertas parking, también podemos tenerlas, utilizamos membranas a modo de sacrificio y sellados especiales que aguantan más el paso de vehículos o grandes cargas. Bueno, lo que os decía, es decir, normalmente cuando tenemos un sistema de impermeabilización, o sea, un sistema de impermeabilización de cubiertas, es necesario imprimar, es necesario tener un soporte competente, pero imprimar sobre todo ¿para qué? Para evidentemente evitar problemas de desacoplamiento del soporte al sistema, de que haya posibles pompas, pinholes, aire fluido en el interior, y sobre todo porque le vamos a dar mayor anclaje mecánico. Aquí lo veis en el dibujo, ¿no? Es decir, si no imprimamos, esto nos vale para pavimentos, nos vale para membranas en elementos de contención, en cubiertas, si no imprimamos la penetración del sistema de la membrana, al no tener la misma viscosidad o fluidez en este caso respecto a la imprimación, no va a ser igual que en la parte de la derecha, ¿no? Aquí tendremos una acción tanto química como mecánica mucho mayor, por lo tanto siempre os aconsejaría que imprimemos. Igual en sistemas de cubiertas es menos, o la gente no la evita, pero en pavimentos te encuentras de todo. En pavimentos puedes encontrarte un garaje donde directamente pues hacen un pequeño lijadito al parking comunitario y le aplican una resina de epoxi, por ejemplo, en 2 o 3 manos, y aquello queda muy bonito, pero a los 6 meses aquello se levanta. ¿Y por qué se levanta? Pues una de las cosas es porque no hay una acción mecánica suficiente para que los giros de las ruedas, el depósito de la rueda caliente, que después tiene mucha tracción sobre el soporte, sea capaz de aguantar ese tipo de solicitaciones. Por lo tanto, importante abrir el poro del soporte y evidentemente en el poro colmatarlo con imprimaciones. Imprimaciones todas las que veis aquí, es decir, no solamente tratamos cubiertas de soporte hormigón, mortero, sino que tenéis cubiertas que pueden ser hasta de fibrocemento y que queramos encapsular, cubiertas de madera, cubiertas de espuma de poliuretano, o sea, cada una de las cubiertas trabajamos con diferentes imprimaciones o inclusive no requieren imprimaciones, puesto que la propia membrana es lo suficientemente adherente para dejar aquello totalmente monolítico, ¿eh? Me sabe raro porque normalmente no hago las presentaciones así, estoy un poquito fuera de... pero bueno, ahora me levantaré para cambiar un poco el rumbo.
La cuestión es, hablábamos de reacciones químicas, por lo tanto, reacciones en este caso con la humedad del ambiente, son monocomponentes. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, soluciones en balcones, que es lo que os decía como solución estándar, tanto coloreada como sin colorear, podemos mantener un poco la estética que teníamos, pero sí que es cierto que atacamos, en este caso, las cubiertas o los balcones desde arriba, en vez de desde abajo. Es decir, si queremos solar, haríamos la impermeabilización en la parte de abajo y después solaríamos. Aquí dejaríamos esto inclusive visto, y si hay problemas de filtraciones entre balcones o en la cubierta, aquello estaría resuelto desde arriba y no tendríamos mucha obra civil a la hora de llevar a cabo la impermeabilización. Bueno, al final aquí veis un poco la 100% adherida y de fácil aplicación, aplicación a brocha, rodillo, airless, fácil solución de puntos singulares, lo de siempre, con sistemas líquidos, válidas para cubiertas con o sin pendiente. Ya aquí el problema de eso de los acrílicos no lo tenemos. Y bueno, propiedades inferiores, evidentemente, tanto mecánicas como químicas, que las que nos puedan dar los sistemas bicomponentes, donde hay una reacción realmente química, no por la humedad del ambiente, sino por la aplicación de un endurecedor, y por lo tanto, pues bueno, tienen una limitación en ese sentido mayor, ¿no? Hay dos sistemas que son muy conocidos, aquí hablamos de sistema, no de producto, el sistema RUF 2164 y el Balconi 1360 y 1336, no os quedéis con esto, pero bueno. Soporte, el que sea, con lo cual utilizaremos una imprimación. Esta imprimación, que es P770, es una imprimación, la verdad que es bastante multiusos, nos permite trabajar con soportes inclusive por encima de lo mínimo que pedimos. Si tenemos un soporte con 8% de humedad, ya no podríamos aplicar la membrana. En este caso, con esta imprimación sí, es tolerante con la humedad y sin ella, con lo cual la humedad la dejamos en el soporte, la humedad está ahí, tendrá que ir a algún sitio, evidentemente no nos afectará al sistema de la membrana, pero habría que ver un poco cómo se canaliza, desde luego, ¿no? En este caso el sistema de poliuretano, que es el 640, es monocomponente, tiene mucha elongación, por ser de naturaleza, como os digo, de poliuretano, y bueno, en este caso se sella con una capa de sellado, puesto que no solamente la acción de los rayos ultravioleta lo cambia de color, sino que lo puede afectar química-mecánicamente, ¿vale? Aquí veis algún caso. Esto es el estadio de Anoeta. Esto mismo se hizo en San Mamés, en el estadio del Atleti. Pues bueno, en este caso veis ahí la parte izquierda la aplicación de la imprimación, y cómo eran las gradas que se estaban ampliando, modificando, pues no se selló porque luego encima va la grada, entonces ya está protegida. Decíamos antes que si tenemos elementos que protejan la membrana no hay que aplicar un sellado, pues en este caso lo he aplicado con airless, porque en este caso se puede aplicar, había mucha superficie. Ahí veis la imprimación, color amarillento, y la membrana, que es de color, bueno, en este caso, la verdad no se aprecia muy bien, de color grisáceo, ¿eh? Después ahí, como os digo, iban todos los sistemas de bancos, etc. Y el Balconi, que es muy habitual, se llama Balconi precisamente por esto, por la aplicación en balcones y en cubiertas. Se utiliza un poliuretano monocomponente, que es el 251, que se aplica, ya veis, en dos capas, ¿no?, de bajo consumo, con una elongación, bueno, menor que un poliuretano al uso que veíamos antes, pero 250% está muy bien. La cuestión es que tenemos la posibilidad de, como os digo, de trabajar en versión transparente y coloreada, para acometer las instalaciones que veis aquí. Bueno, es que yo ahora, aquí veis, esto es una obra que se hizo en Castro, ahí veis el puerto, y bueno, ya veis cómo estaba, ¿no?, en la parte de la izquierda con las baldosas. Aquí, cuando tenemos baldosas y queremos hacer algo continuo encima, lo que tenemos que garantizar es que la baldosa esté perfectamente adherida, que las juntas estén tratadas. Esto se hace con la imprimación, que puede ser el mismo producto diluido, o evidentemente si tenemos baldosas con una imprimación específica que es para soportes, en este caso vitrificados o no absorbentes, y espatulando, por ejemplo, un árido fino dentro de la imprimación a modo de cubrición para que no se note nada, y veis el acabado que se hace en este caso en color blanco. Me decís, ¿esto resbala? No, hombre, es un poliuretano. O sea, los poliuretanos tienen cierta elasticidad, como hemos visto, un 250, con un pie, digamos, con un zapato, se comporta perfectamente. Pero inclusive le podemos adicionar unas microsferas de vidrio que tienen una granulometría muy fina y te genera una piel de naranja, que puede llegar hasta grado de resbaladicidad, según el código técnico, 2,3, o sea, con lo cual lo tendríamos indistintamente resuelto, tanto la versión transparente como la pigmentada, no hay ningún problema. Aquí veis alguna foto también de alguna
de alguna terraza, ¿eh? Y aquí me parece una aplicación muy interesante en fachadas, ¿eh? Se está dando el caso de que nos pidan, ¿no?, la cubrición y el aislamiento un poco de la humedad de esa fachada que queremos mantener, por ejemplo con baldosa gran formato o lo que tengamos a nivel de acabado, gresite, bueno, sistemas antiguos, pero os digo sistemas antiguos porque el gresite se cae, se ha ido cayendo y se ha ido sustituyendo. Hay gente que lo quiere mantener, esto lo que al final lo que hace es pegar lo que ya está pegado, porque se pega encima, y lo que se pueda llegar a soltar también se pega. O sea, si tuviésemos algún desprendimiento, pues se va a ver estéticamente, pero no va a caer, ¿eh?, sobre el viandante. Es una piel, como os digo, que queda perfectamente pegada. Esto creo que es Vizcaya y esto es el aeropuerto de la terminal de carga de Sevilla, ¿eh? Que da un cierto brillo. Podríamos hacer en color también. Evidentemente aquí es un poco lo que prima es la estética, pero se puede hacer, como veis, en fachadas. Y ya nos iríamos a la parte de los productos bicomponentes, las resinas bicomponentes. Hombre, esto es una bodega, esto es la cubierta de una bodega. Aquí se dieron más de 30.000 metros cuadrados en Jerez y tenemos, creo que la espuma de poliuretano en toda la cubierta. Bueno, ahí ya veis zonas con algún tipo de, en este caso, imprimación, pero la geometría es complicada, ¿eh? La resolución, como veis, se hace con la imprimación 770 seguramente y por proyección, este hombre colgado ahí, ¿no?, con membrana y calefactando el producto, puesto que ahora veremos cómo se trabajan estos productos, ¿no? Hombre, aquí ya lo que se le puede pedir es mucho más. Le podemos pedir mayor capacidad de elongación de fisuras, de resistencia al desgarro, temperatura, resistencia al punzonamiento, bueno, reducción de ruido por amortiguamiento, evidentemente, porque esos son sistemas que se aplican en mayor espesor a los que veíamos, resistencia a la intemperie, ahora veremos que esto está dentro del DITE correspondiente, y las aplicaciones todas las que podéis llegar a ver ahí. Lo mismo es un sistema, o hay muchos sistemas, pero ya veis que el comodín siempre es la misma imprimación, en la mayoría de los casos, y diferentes membranas que pueden ser de poliurea, poliurea pura, poliurea híbrida, manual o proyectada, con el DITE correspondiente, poliuretanos híbridos, ahora veremos un poco qué es un poliuretano, qué es una poliurea, sellado correspondiente, y en el caso de que tengamos cubiertas de tráfico, pues bueno, la capa de sacrificio y el sellado especial, ¿no? Vale. Vale, las manuales, aplicación con rastra, con rodillo, y las automáticas, como veis, con máquinas de proyección, ¿eh? Sabéis que en el caso de proyección en caliente, ¿eh?, porque la reacción química ya tiene lugar en la boquilla, puesto que calefactamos a 70-75 grados, y la polimerización se produce tan solo 10 segundos en la poliurea, y en el caso de poliuretano los 20 segundos, ¿vale? ¿Podemos solar un sistema de poliuretano poliurea que polimeriza en 10 segundos? Hombre, sí, lo que pasa es que tendría que estar uno proyectando y otro detrás, como puede pisar ya, echando áridos, ¿no?, áridos para que queden un poco agarrados. Os digo un poco porque, como se despiste un poco, en los 10 segundos el árido se queda suelto, ¿no? Pero también hay imprimaciones para que un soporte no absorbente, como es el caso, vuelva a ser absorbente. Le damos una imprimación cementosa que da rugosidad y podríamos solar nuevamente en un sistema de membranas poliméricas, ¿vale? Vale, las propiedades de cada uno de ellos, de las monocomponentes de aplicación manual o bicomponentes, y de todas las membranas que os comentaba. Ya veis un poco las prestaciones, cómo se aplica, relación de mezcla. Vale, la cuestión es que veáis esto, es decir, os lo digo porque al final mucha gente te dice, ¿qué aplico en la cubierta? La gente me habla de poliuretano, de poliurea, ¿qué aplico aquí? Bueno, vas a aplicar lo que te haga falta. Al final, esto es como, me acuerdo una vez que yo me reuní con un belga, me decía, no, somos primos hermanos. Decía, bueno, esto, Bélgica o la Flandes era hace 300 años, ¿no? Teníamos algo que ver, pero creo que poco al final. Pero sí que es cierto, aquí somos primos hermanos a nivel químico, porque lo único que hacemos es cambiar un componente de reacción, y a medida que tenemos más poliuretano, es decir, más poliol, como componente 1, el producto es más elástico, y si tenemos más amina, el producto es más resistente mecánicamente. Los híbridos, concentraciones entre el 80 y 50%, en un campo o en otro. ¿Qué utilizaremos? Pues depende. Si tengo una cubierta de chapa, que sabemos que se va a mover mucho, pues miré a un poliuretano porque es más elástico que una poliurea, que es más resistente mecánicamente, con lo cual aquí utilizaremos, por ejemplo, una cubierta transitable o cubierta para tráfico de vehículos, ¿no? Y en el caso de los poliuretanos, pues esa prestación la descartaríamos un poco, ¿no? Químicamente son muy parecidos, pero aquí sí que es cierto que esto es a tener en cuenta y a valorar. Bueno, aquí veis un poco los sistemas, esto no entrar en detalles y más, ¿no? Poliureas puras, donde
se aplicarían en industria, sobre todo hay cubiertas planking, como os decía, por el tema de las asistencias mecánicas. Los híbridos son los más versátiles, puesto que tienen prestaciones de los dos, son normalmente hasta más económicos, y luego los poliuretanos puros son más elásticos. Sí que es cierto que cada una de las membranas tiene una proyección diferente, requiere de una máquina diferente. A veces el aplicador te dice, no, yo te pongo una poliurea híbrida. ¿Por qué? Porque mi máquina que yo tengo es de poliurea híbrida, no me vale para una poliurea pura, no porque sea mejor ni peor, simplemente porque tengo la máquina y cuesta 70.000 euros, ¿no? O sea, esto tenerlo en cuenta porque a veces pasa, ¿no? ¿Por qué me ofrecen esto? Por la máquina, ¿vale? El tema que comentábamos de Cool Roof, al final tenemos ensayos propios donde si sellamos los sistemas de impermeabilización, bueno, componentes, bicomponentes, los que sean, con un sellado TC en RAL 9010 creo que era, no sé si lo pone por ahí, no lo veo, pero bueno, es igual, conseguimos refractancias de la luz del 84, inclusive más, respecto a lo que nos pide el requisito Cool Roof, que es por encima del 65. Además, como os decía en el caso anterior, con también medición, que es lo que no se suele hacer, de ese requisito Cool Roof una vez que tenemos el producto ya ciertamente pues, aplicado y con una cierta vida útil ya practicada, ¿no? Con una emisividad, como veis, por encima del 90% o 90%, y nos pide un 80%, y el SRI por encima del 78 y tenemos un 106. Aquí esta foto es muy clara, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una cubierta en una empresa de refrescos, Coca-Cola lo pone, donde se aplica o se mide la temperatura en un determinado, ya 1 metro, se mide ya una vez que hemos aplicado encima el sellado con el 9010, ahí lo ponía, ¿vale? Ya veis que prácticamente reducimos la temperatura en la cubierta al 50%, ¿no? A la mitad. Bueno, pues el certificado Cool Roof lo tenemos, como os digo, con el sellado TC 259 y los sistemas previos que veíamos en el RAL 9010. Bueno, hemos comentado, habéis escuchado, todos ya sabéis lo que es un DITE, no voy a entrar mucho en ello. Aquí, evidentemente, lo elabora quien lo elabora, el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, Eduardo Torroja, con el que colaboramos con otros productos. Y sí que es cierto que a nivel de impermeabilización de cubiertas, en el TAC 005 te habla de cómo se tiene que llevar a cabo o qué parámetros tiene que cumplir un sistema de impermeabilización líquida en cubiertas. Bueno, te da unos puntos, que sería, por ejemplo, la vida útil, W1 a W3, de 5 a 25 años, te habla también de tipos de climas, moderado o severo, usos previstos desde P1 a P4, pendientes admisibles, S1 a S4, y temperaturas superficial máxima y mínima de uso. Bueno, pues con la mayoría de los sistemas, salvo igual uno de ellos, que es la poliurea pura, pues cumplimos con los máximos estándares de prestaciones a nivel de DIT. Hombre, también tenemos detalles constructivos a nivel de ejecutar, por ejemplo, las medias cañas. Evidentemente no podemos tratar de que un sistema líquido cubra ángulos a 90 grados, puesto que se podría resquebrajar. Pues bueno, tenemos los detalles con masillas, con bandas elásticas, con morteros de reparación estructural para poder aliviar ese encuentro a 90 grados, los sellados de juntas, con bandas, con geotextil o como decíamos, con mallas, con platabandas si hay tráfico rodado, y bandas, sobre todo, la diferencia entre las juntas de dilatación una y otra es que es el ancho. Al final el comportamiento, la elasticidad de una banda es mucho mayor que en el caso de una masilla, que se puede formar un 100 y pico, aquí un 300, pues bueno, cuando tenemos juntas de más de 3,5 centímetros, trabajamos con las bandas elastoméricas. Lo que decíamos, con los sistemas líquidos podemos recubrir cualquier tipo de superficie, ya veis, los sumideros, acabado en un sistema de cubiertas y acabado en un sistema roof. Podemos introducir la propia membrana dentro del propio sumidero. Chimeneas, pasamos por todo el sistema, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, aquí tenemos algunas obras, me voy a levantar ya para que os lo comente. Esta es la foto que veíamos de... ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? Esta es la foto que veíamos de entrada, ¿no? Que sería la Universidad del Atlántico que tenemos aquí en Santander, donde teníamos el edificio dotacional, la pista deportiva, y como veis tenían problemas de impermeabilización. En este caso es una cubierta, un forjado, ¿no? Entonces aquí veis un poco todas las digamos, fugas que teníamos en la cubierta, ya un poco hasta estalactitas dentro de la misma, y que afectan un poco al funcionamiento del parking que tenemos debajo, ¿no?
Aquí el estado inicial con loseta, todo lo que serían los enanos, también teníamos algunas fisuras en los propios enanos. Y bueno, al final, casi esta foto sería aquí después, pero bueno, era un poco porque no me cabía. Como vemos, lo que hicimos fue descubrir todo el tema de loseta y impermeabilizarlo en base a una regularización de mortero, posteriormente la aplicación de la 770, la imprimación que os he comentado al principio, y finalmente la proyección con poliurea, en este caso creo que fue una poliurea también híbrida, sistema RUF 2111, una poliurea híbrida que es bastante versátil y tiene buenas prestaciones tanto mecánicas como elásticas, mecánicas como químicas, perdón. La cuestión es que después se soló encima, Aquí se colocó un puente de unión que nos dotaba el sistema de rugosidad y se volvió a colocar una nueva baldosa hidráulica. Aquí, por ejemplo, tenemos una cubierta de un colegio en la Fresneda de Asturias. Aquí teníamos un poco el estado inicial de la misma, con fisuras que se fueron recubiertas con masillas elásticas. Cuando tenemos juntas de retracción, por ejemplo, en una solera se pasa por encima, no así en el caso de las juntas de dilatación, que se tienen que respetar. Pero si hay fisuras, las podemos perfectamente rellenar con masillas elásticas. Aquí vemos la imprimación, aquí vemos cómo está aplicando la membrana, por lo tanto la segunda capa del sistema, y aquí yo creo que está aplicando el sellado ya, aunque el color no difiere mucho, pero vamos, es cierto que el sistema se compone de esas tres capas y como veis aquí la cubierta queda totalmente blanca y bueno, tiene esa clasificación Cool Roof en un edificio de 3.500 metros cuadrados con mucho gasto de climatización, etcétera, pues viene a cuento trabajar así. Ciudad de la Cultura de Santiago, bueno, aplicamos aquí en este caso, después de haber hecho la obra, creo que hubo problemas, ya veis que tenemos multitud de anclajes en la propia cubierta y se decidió evidentemente trabajar con un poliuretano, visto que era una cubierta de chapa, con una geometría compleja y con anclajes pues a mansalva. La verdad que esto es un trabajo que requiere también de sistemas de proyección caliente y utilizamos el sistema Master Seal Roof 2103. Bueno, la cubierta que veíamos en la foto, os la he comentado, también en este caso, fíjate, os he dicho antes con el 811 que se hizo con el poliuretano 803, cómo estaba inicialmente, durante la ejecución y cómo quedó la bodega de 30.000 metros cuadrados en Jerez de la Frontera. Esta obra es relativamente, además, nueva. Ya veis que el sistema tiene, lo que os decía, los 25 años de vida útil. Aeropuertos, pues unos cuantos, aquí el de Barcelona, el de Bilbao, Chapa. De hecho, hubo una particularidad en el de Bilbao, sopló bastante el viento, la paloma tiene esa forma, ¿no?, compleja y es de chapa, y parece ser que con el viento se levantó parte de esa cubierta y no voló. Es decir, como estaba aplicado el sistema, lo que os decía, quedó colgando de la estructura y evitamos un riesgo mayor. La idea es que no pase esto, la idea es que el producto impermeabilice y nos olvidemos de problemas mayores, ¿no? Pero como podéis ver, podemos tratar cualquier tipo de superficie. La terraza, aquí la cubierta del aeropuerto de Sevilla, con el sistema también en este caso, el 803 del poliuretano, y bueno, al final se trabajó también con adhesivo cementoso, en este caso sí, cementoso, para repasar y colocar las piezas de cerámica que estaban sueltas y luego se rejunteó antes de aplicar el sistema. Y aquí, por ejemplo, hicimos en Citroën, en la nave H en Vigo, 33.000 metros cuadrados de una cubierta, en este caso una cubierta parking, para tráfico. De hecho, aquí aparcan los coches que salen de fábrica antes de sacarlos por barco, donde vayan, o en camión, sacarlos a la venta, ¿no? Y aquí tenemos un concesionario, por ejemplo, de vehículos en Vizcaya, de la marca Volkswagen, y un centro comercial en Madrid, bueno, creo que es Madrid, Plaza Mayor, de 9.000 metros con sistemas de impermeabilización líquido. Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar. La cuestión es que sepáis que en la página web tenéis diferentes cosas, desde blogs, que vamos colocando todos los técnicos, seminarios, contactos, partidas de precios, objetos BIM, tenemos muchos objetos BIM, y tenemos una herramienta digital que se llama Online Planning Tool, a la cual os invito a que os registréis y no os vamos a machacar a consultas ni mucho a cuestiones de publicidad ni de marketing posteriormente, pero es bastante gráfico porque trabaja por módulos
y en 4 o 5 puntos puedes hacer un proyecto. Hablamos de que los módulos más desarrollados están a nivel de reparación e impermeabilización del hormigón, y tenemos también módulos de pavimentos, 3 concretamente. Entras en cada escenario, por ejemplo en cubiertas, y el mismo sistema o el mismo programa te va preguntando cosas para que tú le metas datos. Qué tipo de cubiertas tienes, qué superficie vas a utilizar, y en base a esto te va proponiendo soluciones. En cubiertas, bueno, al final te va a ir a 1 o 2 soluciones como máximo a nivel de prestaciones por precio, y en el caso de otros sistemas donde hay más cosas como la reparación, tratamiento de juntas, etcétera, te suele mostrar 3 soluciones. Pues bueno, aquí, ¿no? Al final te suele mostrar 3 soluciones: la premium, la estándar y la básica, y te va cambiando uno u otro producto en función del precio que pueda tener, ¿no? Pero ya veis que en 4 pasos, como os digo, escoges el escenario, revisas los aspectos a tener en cuenta, introduces la medición y escoges la solución que más te gusta. Y lo que es cierto que es que esta manera, digamos, de generar un pequeño proyecto te permite descargar en un zip desde fichas técnicas, partidas de precios, todos los certificados nacionales y europeos, las declaraciones de prestaciones, lo que tengamos, información adicional que no esté disponible en otros medios, y evidentemente los objetos BIM que tengamos desarrollados, que son unos cuantos, unos 70, 80 objetos BIM para cualquier tipo de acometida, como veis, con sistemas líquidos en nuestra cubierta, por ejemplo, sin más. Agradeceros el tiempo, no sé si he sido, bueno, más o menos, 45 o 50 minutos, y nada, pues cualquier consulta que queráis hacer tenéis mi contacto aquí, el correo, y a vuestra disposición. Gracias por asistir. Vale. Vamos, si quieres, sí. Cogemos ahí.